Ya, Camila, estamos a cortas. Me voy a empezar a escuchar hablar saludando y ahí voy a cacharte que ya está empezando. ¿Mm? Ya, vale. Hola, hola amigos, muy buenas tardes. Como les comentamos por redes sociales en estos días, hoy tenemos un nuevo encuentro, una conversación interesante con una amiga de la casa. Ya hemos hecho otras cosas antes, siempre difundiendo un poco nuestra profesión. Y bueno, en este caso también yo estoy difundiendo algunas cosas por mi comuna, como saben algunos. Mi nombre es Gabriel Mesa y soy candidato a concejal independiente por la comuna de Hualpén y también soy enfermero y muy apasionado de mi profesión. De muchos años he trabajado en estas cosas y tengo algunas páginas referentes a la enfermería, y por esas páginas nos hemos comunicado con la invitada de hoy, que ya le damos un caluroso saludo y la bienvenida a estas conversaciones, a Camila Rubilar, amiga de la casa, que antes había tenido una entrevista con nosotros. ¿Cómo estás, Camila? Bienvenida. Hola Gabriel, muchas gracias. Aquí estamos eh, con un poco de frío porque el día está bien nublado, está bien helado, está rico para estar acostadito. Pero aquí estamos, presentes para apoyar en todo lo que tenga que ver con la difusión de enfermería, un tema que a mí también me apasiona mucho. Bueno, primero agradecerte, Camila, por aceptar la invitación. Para nosotros es sumamente grato poderte tener acá. Aceptaste de inmediato y la verdad es que para nosotros es un tema súper importante. Eh, Antes lo habíamos conversado un poco en un sistema que fue como distinto al de ahora. Fue como una entrevista que hicimos, que nos costó sacarla adelante, pero la pudimos sacar con harto esfuerzo, porque la distancia a veces complica, pero ahora como que nos hemos ido acostumbrando más a podernos manejar en esta distancia, ¿cierto, Camila? Sí, Eh, Antes era esa vez era como como, todo inesperado. claro, antes era como todo inesperado y ahora ya, ahora la cosa es como distinta. La cosa es como distinta y, pero son temas muy importantes. Camila, bueno, por los antecedentes que tenemos anterior, algunos amigos de las páginas que yo manejo se acordarán de que tú, bueno, también eres colega, eres enfermera, y bueno, esto lo ven vecinos de Hualpén y lo ven también varias otras personas dentro del país. Increíble en lo que se conectan eh, los amigos cuando encuentran temas interesantes. Y el tema que vamos a tratar de poder abordar hoy es referente a la educación pública, con algunos tintes que Camila nos va a ir entregando respecto a eso, que ella conoce, y también referente a algo más específico dentro de la educación pública, que es por el momento un lujo de pocos colegios, que es referente a la enfermería en los colegios, equipos de enfermería en colegios, que es algo muy desarrollado en la mayoría de los países que están en la OCDE. Nosotros también estamos, pero aquí en Chile estamos bien en pañales, a pesar de que hay algunos avances, y que en este momento, por la situación epidemiológica que estamos viviendo, no solamente nosotros, sino a nivel mundial, se torna muy importante para el futuro educativo de nuestros colegios, especialmente con los últimos datos que hemos tenido de una enfermedad que en su comienzo teníamos que cuidar a los niños, principalmente pensando en que no contagiaran, pero que finalmente los niños también se están contagiando y lo están pasando mal. Por lo tanto se ha complicado bastante la situación. Respecto a eso, yo quiero ir Camila, que lo vayamos abordando como de lo más general hacia lo más específico, y quiero que nos hables un poco de lo que es la educación pública, que en la parte en lo principal se aboca a una educación que es de tipo municipal, que de hecho ahí entra mucho el interés mío, aparte de la profesión, con lo que estoy tratando de realizar acá, porque acá en Hualpén obviamente también tenemos colegios municipales.
Claro, mira, con respecto al tema de educación, ya llevo casi 5 años trabajando como enfermera escolar eh, y, y de repente cuando uno conversa con otras colegas que también se dedican a esto, da un poco de lata de ver cómo está tan segregado el tema de lo que son las igualdades. Eh, Porque, por ejemplo, en colegios de Santiago, eh, las colegas pidieron a los sostenedores que les entregaran, por ejemplo, cámaras de infrarrojo para detectar la entrada de los chicos. Y aquí nosotros a duras penas de repente logramos conseguir un par de termómetros. Entonces, esa cuestión te da lata, ¿cachai? Eh, pero en sí igual uno le pone el empeño y estamos haciendo todo lo necesario para poder entregar la seguridad igual a todos nuestros chicos. Gracias a Dios acá tenemos la suerte de poder contar con un profesional sanitario para poder trabajar dentro de una escuela, cosa que otras escuelas, otros colegios municipales no lo tienen. Y eso igual es como súper importante que la gente empiece a pedirlo, porque es deber del apoderado de empoderarse y exigirle a sus directores que tengan la persona que les ayude al cuidado de esos niños. Así es. Y yo te lo preguntaba para poder contrastar este tema y tú lo nombras. Y yo creo que se hace súper importante en un contexto general de que uno de los problemas que actualmente tiene nuestra educación pública, municipal, que es lo principal que tiene acceso en la parte pública a nivel país, es muy distinto la parte que se da, por ejemplo, a nivel, los recursos que esos colegios pueden tener a nivel regional, de lo que se tiene en Santiago y en otros lugares. Y la verdad es que cuando uno habla de educación pública y se habla mucho del tema de la calidad y otros puntos que son tan importantes para la gente, para los vecinos, para todos los compatriotas, yo creo que claramente va hacia que debiera ser igual la educación que recibe ese niño en Santiago que la que recibe en una escuela rural, que la que recibe en un pueblito más pequeño que a lo mejor no se conoce mucho el nombre, y así. No debiera haber mucha diferencia en ese tipo de recursos y eso debiera resguardarse más allá de los recursos que tenga cada una de esas municipalidades. Porque la verdad que en este momento no podemos negar que las necesidades van a estar en todos los lugares y ninguno así como ha sido con las vacunas, bajo mi punto de vista, considero que ninguno debiera estar por sobre otro, sino que de este tema, esta necesidad debiera ser abordada de manera igualitaria. Y en ese sentido te entiendo mucho lo que me comentas. Eh, tú eres enfermera escolar, pero aparte de ser enfermera escolar, trabajas en un colegio municipal y eso es todavía más extraño porque eso es poco común. Porque sí, conozco varias otras enfermeras escolares, pero la mayoría trabajan en colegios o particulares subvencionados o particulares. Sí, mira, acá, gracias a Dios, eh, cuando fui a presentar el proyecto a la institución en la que yo trabajo, eh, se la jugaron por el proyecto. Ellos igual venían desde antes con una enfermería, la cual trabajaban con un técnico. Y llegó el momento en que dijeron, pero ¿por qué tenerlo con un técnico y no tenerlo con un enfermero, que al final es la persona que tiene todas las competencias para poder trabajar en lo que es promoción, en lo que eh, está referente al tema de la prevención, de la seguridad y todo lo que tiene que ver con la parte de formación de todos nuestros chicos? Entonces, gracias a eso, yo doy las gracias realmente porque, porque tuvieron la visión de poder tener una enfermera dentro de una escuela. Y realmente fueron visionarios dentro de esto. Imagínate ahora en la mayoría de los colegios, la mayoría sí, siempre particulares, están solicitando sí o sí tener una enfermera para el retorno seguro a clases. Sí, sí. Y ahí tú nombrabas el tema de enfermera y yo te agrego equipos de enfermería. Hay varios colegios que, de hecho, dentro de la promoción, especialmente particulares, promueven el ingreso o la vuelta a clase segura. Bueno, el tema de la pandemia y de las cuarentenas lo ha demorado, pero la idea de regreso a clase que ellos le ofrecen a los padres, a los apoderados,
que tienen que ver con esas comunidades educativas va hacia un equipo de enfermería, Sí, donde te puedo decir que es súper necesario contar con un equipo de enfermería para el trabajo, porque, por ejemplo, yo tengo 600 y algo chicos a mi cargo, más todo el personal docente y no docente del establecimiento. O sea, un profesional de enfermería para más de 800 personas igual es bastante pesado. Y de repente falta tiempo, faltan manos para poder hacer muchas más cosas que podríamos ir haciendo si tuviésemos y contáramos con un equipo. Un equipo de repente incluso de más profesionales, porque el colegio al final es una comunidad que necesita cuidados de salud, como era sí, antiguamente, que uno en el colegio tenía atención dental, iban las matronas, había atención de repente de médico, entonces igual eso sería muy bueno volver a retomarlo como un tema de salud pública y trabajo en educación. encuentro toda la razón, Camila, y realmente la información que entrega es súper valiosa. Y en ese sentido te quería hacer una consulta referente al trabajo que hace una enfermera escolar, específicamente en la parte pública, que de hecho son los colegios que yo, acá también en la zona donde vivo, pretendo que al ser concejal podamos hacerlo más competitivo, digamos, en comparación con los colegios que son particulares, y los particulares subvencionados en el sentido que los padres puedan elegir y decir, en realidad no hay tanta diferencia, porque actualmente sienten mucha diferencia por varios de los puntos que tú abordabas. Eh, en otro de los encuentros que hemos tenido durante esta semana, conversábamos con una profesora diferencial. Entonces, Ujú. hablamos sobre el autismo, que se estuvo celebrando el Día de la Concientización del Autismo de este mes, y ahí nos hablaba de varios temas que nos llamaron la atención, y una de las cosas que más me quedó a mí en la cabeza, registré harto para la tranquilidad de los vecinos, fue respecto a que ella nos hablaba de que había muchos beneficios a los que esos niños que estaban en estos colegios municipales podían haber tenido acceso, muchos de ellos que se postulaba, que se perdía sencillamente por desconocimiento, muchas veces de la comunidad educativa y también de los padres. Entonces, en ese sentido, acá hay un trabajo que probablemente se dé de la mano, que contigo a lo mejor es distinto en otros lugares, que me gustaría que puedas contar esa parte de coordinación que a veces los padres desconocen. Sí, mira, por lo general la mayoría de los colegios municipales cuenta con programas de integración, ya los llamados PIE, son programas de integración escolar. Ese programa también cuenta con profesionales de salud, o sea, sí, de salud, y también tiene un vasto eh, campo de profesionales de otras índoles, por ejemplo, psicólogas, psicopedagogos, eh, profesores diferenciales, eh, por lo menos en el colegio nosotros tenemos kinesiólogo, trabajadora social, todo eso es una planta aparte eh, que pertenece solamente a lo que es integración. Y además, por ejemplo, todos estos niños que tienen autismo, la mayoría de ellos se les tiene un tutor que trabaja dentro del aula de clase con ese niño. Pero en los colegios, a veces los que no tienen pie, por ejemplo, eso se pierde. Y los niños quedan a la deriva. Si igual un chico que tiene, por ejemplo, un problema de autismo, necesita tener una persona con la que él se sienta seguro y pueda generar el vínculo para poder trabajar y ir adquiriendo aquellos conocimientos que son necesarios. Y hoy en día todo eso se pierde, po. Estando desde las casas, los niños con autismo son súper concretos, entonces necesitan ver las cosas, tocarlas. eh, entonces es bastante complicado poder trabajar a distancia y ahí es donde se hace otra brecha más, porque a lo mejor ese padre que tiene, no sé, una BC1 tiene una persona que le va a ayudar a ese niño en la casa. En Claro, cambio, las personas normales como nosotros no tenemos eso. claro. Entonces, no estar en el colegio pierde esa posibilidad
de tener esa ayuda que tenía en el colegio, en la casa no la tiene con la educación a distancia, claro. Son Claro. desventajas que no se pueden evitar y se tienen que tratar de ir cambiando dentro de lo posible, pero nunca va a ser igual, especialmente el Claro, caso como el que tú nombras. pero por ahora es lo más seguro que tenemos, pues sí, tampoco podemos exponer a nuestros niños, a nuestras comunidades en general, porque tú comprenderás que en la mayoría de los colegios públicos, el índice de gente, por ejemplo, que viven con adultos mayores que tienen múltiples patologías o, por ejemplo, niños que los papás no solamente son adultos mayores, pero son crónicos. Entonces, es una población de riesgo que no podemos exponerla volviendo a clase. Así es, así es. Son tremendos desafíos que se vienen hacia el futuro, porque al mundo que volvamos post pandemia, ya con mayor grado de normalidad, no va a ser lo mismo que teníamos antes en varias cosas. Y una de esas son las que tú nombres. Y en ese sentido, ya abordando como el tema de salud en más general, te quería preguntar, ¿qué tipo de acceso tiene un niño que estudia en una escuela pública referente al tema de salud? Eh, Porque también tenemos en este caso la educación municipal, pero también tenemos la salud, que también es primaria, que también está en un grado importante, no toda, pero la mayoría municipalizada. ¿Qué cosas Ujú. se podrían hacer en ese aspecto? Mira, por ejemplo, acá los niños, por ejemplo, de 10 a 18 años, bueno, 17, tienen los controles del niño y el adolescente. Esos son programas que son municipales y que se trabajan en APS. El otro son controles también para niños de 6 a 10 años, que son programas de control sano, que es un continuo del control sano de los más chiquititos, y ese también a veces lo van a hacer a los colegios. Pero depende mucho de la municipalidad y si tiene y postula este tipo de programas, porque tampoco todos los colegios lo tienen o todas las municipalidades lo tienen en la parte de salud. También están las clínicas incrementales, que son clínicas de atención dental, que en algunos casos son móviles, en otros están fijos, y ahí se atienden a todos los chiquititos desde prekinder a octavo básico, salvo los niños de 6 años, porque ese es un tema GES y eso lo ve netamente el hospital. Pero Ya, todo ese tipo de cosas son ganancias que tienen las personas al estar en un colegio público. Si, igual, si tú te das cuenta, un colegio particular no tiene acceso a ese tipo de cosas. O a lo mejor la no, tiene, pero no saben, no, no, porque no no lo están de saben. repente las uniones, o no sé cómo expresarlo. Pero como te Tiene digo, sentido. eso es como una de las ganancias que hay, de verdad, de pertenecer a los colegios públicos dentro de todo. Sí, absolutamente, súper importante. En la parte general que nombra y la parte de salud oral, dental, puede hacer la diferencia súper importante. Es una edad re complicada en ese sentido. Tenemos un consumo de dulce a esa edad, que en el país las estadísticas no son buenas, o sea que, tener una ayudita de salud en ese sentido no está de más. Yo creo que a considerar también dentro de las ventajas, porque muchas veces se desconoce, ¿ah? O sea, de verdad que cuando las personas han estado metidas más en el tema del mundo de atenciones de colegios más privados, yo creo que, como dices tú, probablemente estas cosas no son temas porque cada persona lo va abordando de manera particular, probablemente, o de manera, cada uno lo va viendo. Sí, sí, por ejemplo, mira, la otra vez conversaba con colegas de la SOCHIESE, que es la Sociedad Nacional de Enfermeras Escolares, y ellas ahí nos contaban eso, pues nos decían eh, que, por ejemplo, ellos no tenían idea de que habían equipos de pie, no sabían que habían clínicas incrementales, no sabían que existían ese tipo de ayudas para los niños. Entonces, porque decían que ellos iban de forma particular a todo eso.
igual le decía, sería excelente de que acá los papás de repente tuviesen el acceso de llevar a sus niños a un neurólogo, por ejemplo, los que tienen problemas de autismo, de forma particular porque tendrían un seguimiento del tratamiento, cosa que en los hospitales, por ejemplo, por la cantidad de demanda que hay, los niños van 1 o 2 veces dentro del año a controles, entonces igual eso es preocupante, pero todo eso son ya temas más altos, eso ya no lo podemos ver nosotros, pues tienen que verlo desde Pero, arriba. pero sabes tú, en el sentido a lo que yo me dedico, que es la parte de salud mental, es un tema súper, súper importante que tú planteas, porque, eh, bueno, del autismo, conversábamos ahí sobre el autismo con Anita el otro día, y la verdad que los costos a nivel particular, si esa atención la trasladamos, que yo los sé por la labor que cumplo, súper, súper alto. Entonces, que el colegio tenga un programa en el que te atiende con neurólogo y te va viendo con profesionales para darte una ayuda, independiente que a lo mejor tú igual lo quieras llevar a alguna otra atención de manera particular, etcétera, es una tremenda ayuda, porque la Sí, verdad es que es súper caro el tema, y pueden tener acceso a los fármacos que también son carísimos sí, en lo que es ese tratamiento. Entonces, lamentablemente, las enfermedades de salud mental son más invalidantes de lo que las personas creen, y no se sabe hasta cuando uno está involucrado de alguna manera o te toca a algún familiar o a ti mismo vivirla, porque la verdad es que tienen un manejo muy, muy caro. De hecho, en el caso de los psiquiatras infantiles o adultos, la mayoría de los casos, como para aportarle a las personas que sepan, y también pasa con neurólogos, la atención de ellos es netamente particular, de un grupo importante. Por lo tanto, es difícil tener acceso con los sistemas de salud que la mayoría tenemos. Entonces, estas instancias que tú nombras, Camila, son súper importantes y valiosas, más todavía ahora de que probablemente se van a cumplir a lo mejor con menos de lo que se hacía antes por el tema de la pandemia, pero se sigue teniendo una atención que es valiosa. Eh, Porque ahora, como todo, ahora en este momento, por la situación tan caótica que tenemos, no queda otra que suspender todo lo que es suspendible. claro. El problema es que igual se toma ese tipo de cosas como algo que se puede suspender y que al final genera bastante problemas para las familias, para los niños, todos estos niños que, por ejemplo, tienen hiperactividad, niños que de repente tienen problemas para controlar su ira, para manejar la frustración, todo eso. eh, Cuando estábamos en tiempos normales tenían acceso a todo eso, ya sea con Prosam, por ejemplo, que ayuda bastante, las intervenciones que hacen los psicólogos de los colegios para ayudar a estos chicos cuando ya se ven sobrepasados. Y eso es lo que hoy en día está de repente causando muchos problemas. Hay muchos temas también de deserción escolar que se está viendo hoy en día producto de lo mismo, porque los papás en la casa con niños que están sin tratamiento no pueden abordar, no lo pueden Absolutamente. manejar. De hecho, Camila, dentro de los permisos de la comisaría virtual hay un permiso que es específico para este tipo de trastornos en niños. Pero yo la verdad que lo encuentro como que es poco. Debiera ser más integral ese permiso. Y esa integralidad siento yo que es la que tú, al escucharte, es la que hace falta en los colegios. Creo que debe ser muy valorado en el colegio en el que tú trabajas. eh, y que yo espero de verdad que sea algo pionero. Cuando hicimos la entrevista conversábamos y después de eso se han sumado muchos más colegios particulares, como lo empezamos hablando a tener el tema de equipos de enfermería Sí, como parte de su staff normal. Y si se va la enfermera, hay que reemplazarla como prioridad porque es parte de la comunidad educativa. Y en este momento, para la vuelta, Camila, con el tema de la pandemia, el tema del PIN, esto como que ahora, de ser un tema como optativo, y te lo digo con toda, yo no me imagino un papá de una escuela municipal en este momento que vaya a sentirse seguro mandando a al colegio a su hijo sin un profesional
y un equipo que pueda detectar cualquier tipo de anomalía en este sentido, porque eh, ha causado preocupación y no es para menos, porque la verdad es que las situaciones en los casos donde el tema se manifiesta es bastante complejo, tiene un tiempo y no es tan fácil de detectar estos síntomas por cualquier persona. Sí, por ejemplo, a los médicos les cuesta ver cuando tienes un PIMS. Imagínatelo, no sé, un inspector o un profesor de un colegio que no tienen nociones de salud, poder detectar que ese chico a lo mejor está sufriendo eso, porque puede darse incluso en niños que han sido asintomáticos o que la familia ha sido asintomática y nunca han sabido que ellos estuvieron con un caso de COVID positivo. Entonces, es bastante complicado y hay que poner mucho ojo, y por eso es muy necesario tener equipos de enfermería dentro de los colegios, sí o sí. Te encuentro toda la razón, Camila, y la verdad es que yo creo que, bueno, ese fue uno de los motivos por los cuales yo quise que priorizáramos este encuentro cuanto antes, porque son temas que tenemos que hablar ahora, que hay un tiempo que se va a dar de preparación para poderse organizar, porque son claramente temas que no estaban considerados abiertamente. Y vaya que es importante, porque resulta que en este momento teniendo un sistema de salud que está totalmente saturado, porque tenemos una cantidad de camas críticas disponibles y camas comunes tampoco es mucho mejor, porque en realidad hay mucha cama reconvertida, entonces el tener el triple o más veces la capacidad que teníamos de camas críticas significa que no tenemos camas para otras cosas de menor complejidad. Entonces, en este caso, la detección temprana de estos síntomas puede evitar una hospitalización. El tratamiento para este tipo de problemas, en los encuentros que he visto, que hasta ahora me he metido a dos en España, tienen un bastante buen pronóstico cuando se puede tratar en los primeros, cuando se está manifestando al comienzo. Cuando se Claro. complica, ya va a requerir probablemente una cama crítica. Entonces, en ese sentido, es de vital importancia. Y bueno, tú las nombraste, un saludo a las colegas de la Asociación de Enfermería Escolar. Yo espero que más adelante podamos también conversar, no sé si por estos encuentros o más adelante, pero realmente interesante lo que ustedes hacen. Así que un saludo para ellas, que hemos hablado alguna vez por correo, pero no hemos podido hablar cara a cara. Eh, pero en este momento yo creo que la asociación, lo que estamos haciendo nosotros ahora, tenemos que hacer un llamado. Tenemos que hacer un llamado porque en este momento, hasta ahora, el ministerio no lo está tomando como una prioridad. Para mí en este momento lo es. Creo que puede disminuir varios temas, probablemente hay que asumir de que vamos a tener menos horas de varias cosas, y con esas menos horas va a haber que cumplir objetivos, pero creo que lo que más les interesa a los padres, los dos somos padres también, es la salud netamente, o sea, para eso nos cuidamos, Sí, la idea es esa. sí, toda la razón, Gabriel. Es ahora o nunca cuando podemos exigirlo nosotros como papás, por el bienestar de nuestros niños y de todos, de toda la comunidad, porque, pucha, es súper fome ver que tu hijo, por ejemplo, se vaya a enfermar de una cosa así, eh, que, que puede llevárselo, po, ¿cachai? Así es. Entonces, eh, es deber de todos de poder hoy en día parar esta cosa, de tener la conciencia de que nos quedemos en casa también, eh, porque mucha gente dice, pero es que no hay fiscalización, los carabineros no están fiscalizando, pero ¿por qué tenéis que tener, no sé, po, una metralleta puesta en tu frente para que no salgáis de la casa? Sí, Sí, es una realidad. sí, aquí tenemos que pensar que nos estamos cuidando por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros abuelos, eh, por toda la Sí, gente que nosotros queremos. Y así es, esperando Camila. de que esta cosa termine luego para que podamos volver a la normalidad. A lo mejor no va a ser igual que antes, a lo mejor igual esto era algo que necesitábamos, igual en la parte de educación, para que también se den cuenta de que una sala con 45 niños, y un profesor, y de repente teniendo, no sé, un asistente de la educación dentro,
se hace ínfimo y no vas a poder lograr los conocimientos que podrías adquirir con una atención más personalizada, con una sala con 15, máximo 20 niños por sala, donde estén los espacios, porque hoy en día si tú vas a un colegio, bueno, ahora ya no está ninguno abierto, pero tú antes entrabas a un colegio cualquiera municipal y los niños estaban pegados uno tras otro, no había espacio para hacer, por ejemplo, una operación Daisy, o sea, ahí olvídate cómo podían salir. Entonces, eso. Oye, Camila, ahora, bueno, se suspendieron las elecciones municipales donde se van a elegir las nuevas autoridades a nivel de alcaldes y concejales. Eh, yo sinceramente con la situación ahora es tan compleja que siendo candidata independiente no sé si, no sé si realmente vamos a tener la alternativa de que se dé como se espera o se va a tener que tomar nuevas medidas, pero hay algo muy cierto en el tema de que realmente las autoridades que van a ingresar en este nuevo periodo como autoridades de los distintos municipios del país tienen una tremenda tarea en este sentido, porque va a ser muy difícil que se pueda retomar. ¿Alguien despertó, parece? Alguien despertó por aquí, sí, mi bebé. Ah, ya. No, tranquila, Camila. Son los imponderables que tenemos con la actividad a distancia. Hola, hola. ¿Cómo estás? Yo lo que te conversaba, Camila, era que las autoridades que van a entrar ahora en estas nuevas elecciones que se tienen que hacer, la verdad, no sé en qué modalidad o cuándo se van a hacer. La fecha ahora es 15 y 16 de mayo, pero realmente hay una tarea no menor. Hay una tarea no menor porque este es un punto que yo creo que va a ser determinante y lo van a considerar mucho eh, los padres que están en los colegios eh, municipales, y no solamente en un contexto específico de cada niño, sino que también podríamos tener el fenómeno de que ya está pasando en este año, pero que aumente mucho más el tema de la deserción escolar, porque finalmente si tú no sientes la seguridad de mandar a tu niño como corresponde, pues podrías elegir sencillamente no mandarlo, porque sientes que estás Sí, corriendo en riesgo tu familia. ¿no? Y sabes que se ve también un tema de deserción de repente, en este caso por las limitancias que hay con el tema de la conectividad, porque en muchos lugares rurales no llega la señal. Entonces, los niños se les manda igual guía, se trata de buscar la forma de que se acerquen a la parte escolar, pero ¿qué haces cuando tienes, por ejemplo, un papá que es analfabeto, que todavía se da, o padres que a lo mejor llegaron a tercero o cuarto básico y tienen niños de la enseñanza media y no entienden, po? ¿Qué le vaya a hacer? No saben cómo ayudar a sus niños, no tienen las herramientas. Y también, pues si tú ves que tu hijo no va a estar en un lugar seguro, eh, ¿cómo lo vas a mandar al colegio? Siendo que puede ser un foco de infección. Y en muchos colegios eh, se supone que están todas las cosas que se pidieron del ministerio, pero ¿quién te asegura que eso se va a permanecer en el tiempo? A lo mejor va a ser este año o el año pasado que se entregaron los recursos y para adelante, si este virus, por lo que se ve, llegó para quedarse. Entonces Y necesitamos contar con ese tipo de cosas para un tiempo. sí, concuerdo contigo. Las medidas no pueden ser tomadas como a corto plazo, no. Bueno, en nuestra profesión ahora lo vimos, pues, teníamos hartos colegas sin trabajo que por esta situación de pandemia han tenido trabajo, pero el año anterior yo vi mucho en redes sociales que diciendo lo estaban finiquitando y bueno, yo comenté que en la casa dije creo que están adelantándose un poco al tema, porque todavía realmente no sabemos, porque ya había salido el tema de que se habían pegado las vacunas y eh,
a lo mejor se aceleraron demasiado las cosas. Y se generó que también más cansancio bueno, no solamente en las enfermeras y enfermeros, sino que en el personal de salud en general, o sea, un cansancio que genera que se pueden cometer más errores también. Y ese es un punto que yo creo que cada persona que sale, cada persona que decide no respetar las normas de cuarentena, hacer una fiesta, tener actitudes irresponsables, debiera considerar que en este momento las personas que se están dedicando a salvar su vida están al borde del colapso por la cantidad de personas. Y no solamente por los pacientes COVID en sí, sino porque también mucha gente que estaba con otras patologías y que ya estaba esperando desde el año pasado, le sucede que ahora ya no puede esperar más. Por lo tanto, también están teniendo que requerir atención y llegan muy graves. Y eso significa que finalmente estemos en una situación súper grave en cuanto a esto que tenemos que cuidarnos. Y en ese sentido, lo que tú haces es re importante porque es un llamado creo que el llamado a la prevención y el autocuidado es lo más importante que podemos hacer en este momento. Claro. Oh, sí, está bastante crítica la cosa y como bien dices tú, de repente las autoridades se adelantaron un poco, pensaron que llegando las vacunas, poco menos que se acababa la enfermedad y no es así, pues si las vacunas no es que terminen con las enfermedades, evitan de que llegue a la parte crítica, más que nada. Pero de eso se trata, de que estemos todos vacunados y que por último tengamos la opción de no llegar a tener que utilizar camas críticas. Así es, están teniendo un valor realmente incalculable. Esto de que estamos al borde de que se tenga que llegar a elegir es una cuestión que es muy fuerte para nosotros que nos dedicamos a esto, poder escuchar colegas diciéndote esto, que tienen que elegir, que tienen que hacer este tipo de... Es lo que uno nunca quisiera haber vivido, porque es casi ya una situación como muy parecida a lo que pasa en una guerra, o sea, tienes dos heridos o en un accidente y ya tienes que elegir el que tiene más posibilidades de sobrevida y el otro sencillamente lo tienes que dejar. Y eso, lamentablemente, no es solo responsabilidad de autoridad o todo, es responsabilidad de todos nosotros como sociedad. Si finalmente no le podemos, todos tenemos que poner nuestro granito. Yo creo que errores se han cometido y hay otras cosas que mejorar, pero si queremos salir adelante tenemos que poner todo de nuestra parte y todo lo posible. Y finalmente somos todos los que vamos a salir adelante, los que nos vamos a quedar en el camino. Claro, toda la razón, pues, Gabriel. Sí, así está la cosa hoy en día. Estamos viviendo una guerra, más ahora que Y una guerra, estamos ya sin camas críticas. las guerras ahora se trasladaron a la vida cotidiana, ya uno no sale a las trincheras y viaja a la casa, sino que en la casa es parte de donde hay que cuidarse. Camila, realmente ha sido muy interesante conversar contigo. Nos ha entregado una visión de un tema que en este momento yo creo que es de mucho interés para muchos padres en el país. Y espero que puedan escuchar, estén escuchando y puedan escuchar después la repetición del programa eh, para que nos ayuden en este llamado en los distintos municipios del país y que ojalá todo colegio, ya sea municipal, particular subvencionado y los particulares que algunos puede que no tengan también, son los menos, pero algunos también deben vivir esa situación. Finalmente a lo que quiero llegar es que ojalá cuando se reitegren las clases presenciales ya con la pandemia más controlada, todos los colegios puedan tener un equipo de salud. Eso va a ser pero realmente importante y le va a dar tranquilidad a los padres. Yo creo que tenemos que buscar eso porque finalmente también en la salud mental va de la mano. Y yo creo que es un ahorro importante, no solamente de camas críticas, en realidad si vamos a un tema de un contexto de que si no tuviéramos pandemia, tener un equipo de salud que se maneje bien en un colegio, le ahorra una cantidad de plata al país en el futuro porque podéis tener ser la diferencia entre tener adultos sanos o enfermos por varios hábitos de autocuidado que se arraigan y te lo enseñan en esa edad.
Sí, pues sí, es cuando están los niños más chiquititos cuando podemos hacer este tipo de ayuda. Aquí mi socio ya Sí, po. esperando a la mamá. Te decía yo que esperaba que aguantara durmiendo. Sí, lo habíamos hablado antes, lo habíamos hablado antes. Estábamos viendo hasta Sí, dónde se aguantaba. Sí, pues, yo creo que es súper importante ese tema a nivel general. Eh, yo creo que si bien es una inversión de recursos, el tener equipos de salud, en mi opinión, debe ser una prioridad porque finalmente, si hablamos en un tiempo, ya al mediano plazo se van a ver los ahorros que se van a tener en el sentido de menores morbilidades en la población. Así que tenemos que pensarlo y ahora preocuparnos de esta pandemia y abordarla de una buena manera. Camila, muchas gracias por tu tiempo. Te estamos quitando del tiempo personal de mamá. Ahora tienes que seguir con eso, pero muy agradecido de que hayas conversado, que hayas aceptado nuestra invitación. Ojalá, si ahí a lo mejor podemos después tener alguna otra conversación con otro abordaje en otra siesta del pequeño. gracias a ti, Gabriel, por considerarme. Tú sabes que con cualquier cosa que necesites cuentas conmigo. Eh, Agradecida todo este tiempo de que hayas visto el tema de enfermería escolar y lo hayas tratado de dar a conocer. Así que eso, pues, gracias a ti y ya, bueno, ya llegó el jefe, que es el que manda, Sí, sí, así veo. así, eso. Ya, pues, que tengas muy buena tarde. Saludos al jefe, que se porte bien con la mamá, a disfrutar, a disfrutar. Y bueno, yo les digo a todos mis amigos, muchas gracias por escucharnos en esta tarde de viernes. Será hasta la próxima con otro tema también igual de interesante, con una invitada igual de simpática o invitado. Así que muchas gracias. Y recuerde que para el 15 y 16, si tenemos elecciones, cuente conmigo para que el municipio de Hualpén esté mejor. Gracias, Camila, y será hasta la próxima, amigo. Que esté muy bien. Chao, chao. Chao, Gabriel, que estés muy bien. Chao, chao.